hora de Paraguay, pero ya cerca o pasado el mediodía en Europa. ¿Cuál era esa información? En el puerto de Hamburgo procedieron al decomiso de contenedores con un total de 16 toneladas de cocaína. ¿Cuál fue la información que nos afectó particularmente? Los contenedores habían partido de Paraguay. Al mismo tiempo, también hallan contenedores con una carga similar de 7 toneladas en el puerto de Amberes, en Bélgica. Y claro, esto ha dado pie a un operativo que se está realizando inclusive todavía hasta ahora en Paraguay, Asunción y ciudades del departamento central. Ricardo Roa, contanos desde el inicio cómo esto que ha tomado Estado Público está acaparando la atención de la opinión pública. Buenas tardes. Muy buenas tardes, don Oscar. Y así como lo estabas manifestando, una carga histórica para lo que es el mercado europeo, por decirlo de alguna manera, de drogas ilícitas que ingresan a ese país procedente, en este caso, de Paraguay. Estamos hablando de 16 toneladas que llegaron al puerto de Hamburgo y otras 7 toneladas que llegaron al puerto de Bélgica, a Amberes, de un puerto de Bélgica. Y bueno, esta noticia tomó Estado Público. Según los investigadores, dicen que ya aquí se manejaba la información, pero esto tomó Estado Público luego de una publicación justamente de un periódico alemán, y a partir de allí la pregunta es cómo es que esta carga salió de nuestro país, esta cantidad, una magnitud enorme de droga, cómo es que pudo hacer todo ese trayecto hasta llegar hasta el mercado europeo. Nosotros conversamos justamente también con la ministra de la Senat, Suji. Ella nos manifestaba justamente que probablemente esta carga también incluso pudo haber sido contaminada, de que incluso también en el trayecto esto pudo haber sido modificado, incluso desde su partida Claro, hasta el mercado europeo, y tenemos nosotros la nota. Sí, Sully Rolón, claro, ya se hace eco de aclaraciones que rápidamente comenzaron a salir aquí con esa situación. Queremos decir y destacar aún más, Sani, el impacto que tuvo este decomiso. Estamos hablando, cuentan, el alijo de cocaína que incautaron más importante en la historia europea, no solamente de Alemania y de Bélgica, de eso se trata. Se habla de miles de millones de dólares aquí que están en juego, y una vez más surge el nombre de Paraguay. Y empresas presuntamente vinculadas como responsables de, entre comillas, esta exportación. La señora Rolón, ¿qué dijo concretamente? Escuchamos. En este momento estamos iniciando esta publicación, porque investigación ya lo estábamos haciendo hace semanas atrás. Paraguay no produce cocaína. Paraguay es un país de tránsito, por todos conocidos, ¿verdad? Como ya siempre estamos conversando, es por eso que nosotros tenemos que proteger nuestra frontera y nuestro espacio aéreo. Paraguay no tiene coca, por lo tanto no puede producir cocaína, sí produce marihuana, y es la lucha que estamos teniendo ahora de conseguir financiamiento para la compra de los escáneres, de compra de más tecnología. Claro, rápidamente, Ricardo, tras la difusión de esta noticia que ya destacabas, tomó Estado Público el día de hoy y con mucha fuerza en Paraguay, lo que acaba de decir la ministra secretaria de Senat, comenzaron a buscarse los posibles nexos. ¿Quiénes son los responsables de esta, entre comillas, exportación? Y claro, comenzaron a surgir nombre de empresas, nombre de empresarios, etcétera, y rápidamente el operativo denominado Atlántico Norte, que entendemos continúa hasta este momento en Asunción y también en la ciudad de Limpio. ¿Qué pasa en la ciudad de Limpio y en Asunción? Este ha sido Oscar, y nosotros nos encontramos justamente frente al local de la empresa Envapar, donde se realizó uno de los allanamientos justamente en busca de documentación para ver en qué momento salió esta carga, algo que pueda vincular justamente a esta mercadería que fue enviada como latas de pintura en un momento dado hasta lo que sería Europa. Según lo que nosotros pudimos sacar, las primeras
impresiones, al menos de acuerdo a lo que nos manifestaba la fiscal Elba Cáceres. Ella decía que todavía es muy limitado la cantidad de documentos que se pudo precisar o se pudo retirar de este local aquí ubicado en Limpio. También se están realizando otros allanamientos, como bien lo remarcaste, en otras ciudades, en este caso en Asunción, en 3 lugares en específico, una vivienda, edificios también relacionados con esta firma, que no solamente es Envapar, sino que tiene relación con otras marcas también de empresas como Cartopar, por ejemplo, y en todas ellas se están realizando allanamientos en busca de documentación. Lo que decía la fiscal justamente es que probablemente esta mercadería haya salido del puerto de Villeta el 18 de diciembre rumbo a Europa, primeramente haciendo una escala en un puerto de Argentina y posteriormente ya allí hasta el mercado europeo. Hay que decir que el destino final de esta carga es Israel, donde se valora al menos el monto de esta mercadería entre 150.000 a 350.000 millones de dólares. Es lo que se supone que estaría costando dentro del mercado europeo esta droga. Ricardo, nosotros tenemos para compartir, sí. No, antes de escuchar, para tener una mayor precisión, esta empresa además hay vínculos con otras, pero son empresas vinculadas al embarque y particular. ¿Qué es Envapar? ¿Qué hace? Envasa a pinturas, entiendo. Hace envases de todo tipo, don Oscar, pero en este caso la carga que se había enviado a Europa eran cargas de pintura, en este caso. Son un conglomerado de empresas que realizan todo este tipo de empaquetamientos para envío justamente de mercaderías. Esta empresa en donde estás ahora, entonces, digamos, lo que hace es proveer envases, no productos. Exactamente. Sí, bueno, exactamente, don Oscar. Bueno, vamos a escuchar entonces a la fiscal Elba Cáceres. El abogado mencionó que él está preparando una serie de documentos para entregar al Ministerio Público justamente los referentes a esta exportación. Pero a nosotros nos interesa el total de la documentación que puede existir, el histórico e incluso de las importaciones también, porque esta empresa también se dedica a importar. Aquí hay latas iguales a las encontradas allá en los puertos. Hay latas iguales, de hecho ellos fabrican esas latas acá. Y la carga que ellos declararon es justamente de envases. ¿Y la fecha de salida, todo eso cargamento fiscal? La fecha de salida, si no estoy muy equivocada, fue el 18 de diciembre. 18 de diciembre del año pasado. No pudimos determinar todavía si esta carga salió de acá, si pudo ser contaminado por el camino. Esos son datos que aún no tenemos. Nosotros fuimos recibidos por un empleado que dijo referirse, o sea, tener una función administrativa, pero de momento ya nos manifestó lo que él no tenía prácticamente ningún documento contable o financiero acá. 18 de diciembre, fecha que ya mencionaste, es lo que dice la agente fiscal. Estamos aclarando entonces que las empresas, en el caso de la empresa donde estás en este momento, se encarga de proveer envases para los productos. Ya después vamos a ver cuáles son las otras empresas supuestamente vinculadas en toda esta exportación de la mercadería y como que supuestamente habían embarcado rumbo al mercado europeo. Pero son más o menos entonces 6 posiblemente empresas vinculadas. Pero vamos a lo otro. La señora dice 18, entendimos que la señora Zully Rolón, Senat dice que incluso pudo haber sido antes, es decir, antes del 18 de diciembre ya pudo haber salido la carga. Exactamente, es lo que manifestaban al menos preliminarmente desde la Senat, que por lo menos podría ser hace 4 meses atrás que había salido esta carga, pero nosotros ya pudimos corroborar justamente esa información y hay una suerte ya de coincidencia también en esa fecha específica que hoy justamente acaba de facilitar la fiscal Elba Cáceres, de que este producto salió en diciembre, esta carga en este caso salió en diciembre, el 18 de diciembre del puerto de Villeta. Al menos ya hay coincidencia en esa parte, según lo que al menos pudimos corroborar también con la gente de la Senat. Bueno, a ver, del puerto de Villeta también recordemos aquel episodio del embarque de presunto carbón y dentro del carbón encontraron también una carga importante, ya no recuerdo, 2.000... 3.000 toneladas, casi 3.000, 2.900 Casi 3.000. Casi 3.000, exactamente. Es decir, y en esa misma época, quiere decir que probablemente incluso, vaya uno a saber, qué otras cargas ya habrían salido
de ese mismo lugar con destino a Europa y otros países. Pero este es el caso concreto. Luego hay, decíamos, una suerte de megatráfico que involucra a muchísimas empresas finalmente, Ricardo. Por ejemplo, ¿podés darnos más datos? Exactamente, según lo que manifestaba al menos el presidente de aduana, Julio Fernández, él decía que al menos 6 empresas estarían vinculadas en todo este esquema. Sí. Estamos hablando de 2 empresas paraguayas, 2 empresas brasileñas y 2 empresas... según lo que al menos él manifestaba. Sí. 2 empresas brasileñas, dijiste, paraguayas, brasileñas y otras 2. Israelíes. Israelíes, correcto. Bueno, vayan tomando nota. 2 empresas paraguayas, 2 brasileñas y presuntamente también 2 empresas israelíes. Bueno, ¿cómo va la cosa según el director de aduanas? Según el director de aduana decía que probablemente esta carga, al menos en un 80%, decía él, pudo haberse contaminado en el trayecto. Él de alguna manera admitía que hay vulnerabilidades dentro del control, ya que solamente cuentan con 3 escáneres para hacer todo este trabajo. Hace 10 años no se invierte en este rubro, decía justamente, y que de alguna manera ellos dicen que para suerte de ellos es que haya caído esta carga en Europa para poder justamente acelerar todo ese tipo de control que se debe hacer desde aduana para evitar justamente que se pueda hacer este tipo de cargamentos ilícitos y nuevamente termine manchando nuestro país desde acá sin el control necesario con drogas ilícitas hacia un mercado, en este caso el europeo. Sí, señor, escuchemos al director de aduanas. El mercado de la droga continúa fuerte y los ingresos también son también masivos en diferentes partes del mundo, aún con toda la tecnología. En el caso de Paraguay, nosotros pretendemos reducir los riesgos con tecnología, pero eso tampoco va a significar que podamos asegurar que no se filtre en algún momento droga dentro de los contenedores. Ahora, respecto no se puede descartar nada en este tema, el tema de la complicidad de funcionarios, pero es difícil hacer un control exhaustivo por las razones que te estaba explicando. Y decía también la directora de la Senat, la señora Zully Rolón, que 38.000 contenedores por año pasan por Paraguay o son exportados desde Paraguay. Y con estos 3 escáneres es imposible hacer el control adecuado. Se están pidiendo ahora entre 100 y 150 millones de dólares para un plan nacional de seguridad, decía el ministro del Interior, Arnaldo Yucio, para poder tener escáneres y el radar. Estamos ya con Mauri Durán y nos cuenta más acerca de todo esto que está pasando. Específicamente en el barrio Arecaya, donde también se realizó uno de los varios allanamientos que se registraron en este lugar. Aquí, esto es exactamente el depósito de la empresa Cartopar, que también pertenecería a la familia Benítez, que está justamente vinculada a estas empresas, las cuales enviaron o habrían enviado estas latas de pintura, y todo el procedimiento que esto significó luego. Aquí, en este lugar, según lo que estaba explicando el fiscal Alcaraz, lo que se encontró fue más que nada unas latas similares a las que fueron incautadas en Alemania, con lo cual se comprueba que esas latas de hecho salieron de aquí. Pero esto no significa, de hecho, decía el fiscal, que la empresa haya cargado la droga, que ellos podrían simplemente ser los proveedores de las latas, y esto obviamente no significa nada. Pero el dato llamativo de lo que se encontró en este depósito es que, según el encargado de este depósito y también los trabajadores, aquí solamente se arman estos envases de aluminio. Sí. No se trabaja con enduido, no se trabaja con pintura, pero llamativamente lo que mencionó el fiscal es que en este lugar se encontró, de hecho, enduido, se encontraron varios elementos para hacer pintura, y dice él, si es que eso no se hace aquí, entonces ¿por qué tenemos estos elementos? Todo esto fue incautado como pruebas, tanto las latas similares como el enduido que se encontró también y que no pertenecía aquí, y también documentaciones que datan inclusive desde el 2017, para ver, qué movimiento exactamente se tenía aquí. Además, también se incautó el circuito cerrado del lugar para ver las imágenes del circuito cerrado y ver exactamente qué es lo que ocurría aquí o qué es lo que ocurrió en ese tiempo en que supuestamente la carga salió de nuestro país, incluso un poco antes también, si es que hace falta y si es que el circuito cerrado lo permite.
Hay un punto también que destacó Francisco Ayala, el vocero de la SENAT, y dijo que si bien que encuentren latas similares no significa que estas personas formen parte del esquema delictivo, ellos podrían eventualmente haber ayudado en este esquema. ¿Cómo podrían haber ayudado? Enviando estas latas con chatarra dentro o con basura dentro, facilitando de esta manera el esquema Mauri, logístico, el esquema operativo, eso te iba a y decir, luego en algún logística. punto... Sería Sí. la logística, entonces, lo que se investiga, y si estas empresas están relacionadas, como vos decías, tenían algunos elementos que podrían estar relacionados a pintura, si bien ellos eran los proveedores de los envases, y este anuncio que ellos ya hacían, este comunicado entre las 3 empresas que decían que son víctimas del crimen transnacional. Sí, así es. Ellos, según al menos la hipótesis de la SENAT, y si es que estas personas son realmente, o están vinculadas realmente a esto, ellos aparentemente podrían haber facilitado la logística cargando chatarra dentro de estos envases como para que tenga el peso necesario para poder ser exportadas. Y luego en otro país se sacaba esta chatarra y se cargaba finalmente la droga. Francisco Ayala también habló sobre que parte de la investigación indica que la carga habría sido eventualmente contaminada en Ecuador. Por lo menos 7 toneladas de la droga habría sido contaminada, o de la carga habría sido contaminada en Ecuador, pero como dije, no se sabe si es que se sacó el material que ya había en estas latas y que era pintura efectivamente, o bien si es que de este lugar salieron las latas con chatarra y demás. Lo escuchamos a Francisco Ayala, vocero de la SENAT. Esto se da en el marco de la operación denominada Atlántico Norte, un trabajo coordinado entre la SENAT y el Ministerio Público, que ya se venía realizando desde mediados del mes de febrero, que es en seguimiento a una coordinación con autoridades europeas. En ese sentido, se están realizando en este momento 4 allanamientos en diferentes lugares. Tengo entendido en Asunción, también aquí en este lugar, en la ciudad de Limpio, todos en el marco de la misma investigación. A nivel de inteligencia ya luego manejamos datos con el vínculo que podría existir entre este local y la estructura. Por otro lado, estamos encontrando ciertos indicios como son las cajas o las latas de pintura que son similares a las que justamente fueron incautadas. Y por otro lado, también la documentación que se pueda levantar desde este lugar, ¿verdad? Hay 4 fiscales que están colaborando con nosotros en los diferentes allanamientos que se están realizando. Bueno, y justamente algunas preguntas que quedan sin responder. ¿Desde cuándo realmente Paraguay sabía acerca de este envío? ¿Ya sabía desde diciembre o se enteraron con este procedimiento que la directora de la SENAT relata que las autoridades de Alemania desde el 12 de febrero ya incautaron esta droga? ¿En qué momento se entera Paraguay y qué aportes hizo para colaborar con esta investigación? ¿O simplemente lo que hizo fue esperar para hacer este procedimiento llamado Operativo Atlántico Norte hasta que terminen los procedimientos en Alemania? Bueno, y obviamente esa información tendría que responder eventualmente el ministro de la SENAT. Lamentablemente no estaba en este operativo en particular, solamente estaba el fiscal y los agentes de la SENAT, y lo que vemos ahora es parte del depósito que revisaron más temprano. Ahora están de hecho en el depósito de al lado, que funciona más como oficina administrativa, y bueno, y aquí sacaron unas 5 cajas de documentaciones, además del circuito cerrado como mencioné, y también las cajas de pintura que finalmente fueron llevadas para la investigación. Además de este lugar, también se realizaron otros 2 allanamientos con otros 2 fiscales diferentes. Sí, antes de eso, Mauri, queremos escuchar qué más dijo Francisco Ayala, el vocero de la SENAT, porque tuvo más datos que aportó con relación a este tema. Hace minutos nada más desde Bélgica nos confirmaron que parte de las 23 toneladas, específicamente unas 7,2 toneladas de cocaína, fueron contaminados en territorio ecuatoriano. Salió de Paraguay aparentemente sin la droga, por lo menos esa cantidad en particular está confirmada de que fue cargada en Ecuador. Ahora, tenemos aparte de eso cerca de 16 toneladas más que se tiene que analizar si salieron de nuestro país o también fueron contaminados en otro punto. Hablamos de que pudo haber salido las latas con pintura acá y entonces en esos países de igual manera hay ciertas situaciones que llaman la atención porque para salir tiene que tener el peso que se declara. Entonces pudo haberse cargado, según lo que nosotros manejamos, chatarra o basura
que cumpla o que llene el peso necesario y que en algún punto del camino eso sea reemplazado ya por la droga. Bueno, y justamente lo que está diciendo el vocero de la Senat con relación a lo que sería el esquema, lo que podría ser la logística de enviar estos envases prácticamente vacíos, porque decía la directora de la Senat, la directora, que Paraguay no produce tremenda cantidad de drogas, sí podría ser una triangulación, y el problema de la falta de radares también complica mucho la situación de los controles de la droga que podría haber ingresado a Paraguay de otros países, podría haber sido cargado en Ecuador, es lo que se está investigando. Mauri, contanos acerca de los allanamientos que se realizaron, los otros 2 o 3 allanamientos. Sí, además de este allanamiento, como mencioné, aquí en el barrio Arecayá de la ciudad de Mariano Roque Alonso, esto es ya prácticamente saliendo inclusive de Mariano Roque Alonso, llegando un poco a la zona de Suruí. Y además de este allanamiento también se realizó otro, o 2 más, de hecho, en la ciudad de Asunción. Uno de ellos en una vivienda particular que se encuentra sobre la calle Gaudioso Núñez, y otro allanamiento en un edificio donde había, no era un departamento o una oficina de trabajo, sino también un departamento particular, donde que queda sobre la avenida Eusebio Ayala. En total son 4 los fiscales que están trabajando en este operativo y que están en los 4 allanamientos diferentes que se registraron. Los 2 en Asunción, uno en Limpio, donde se encuentra el compañero Ricardo Roa, y bueno, este otro aquí en Mariano Roque Alonso. Obviamente no se descarta que luego de la información y de lo que se haya adquirido en este lugar, se generen otros allanamientos a futuro. Noticia en desarrollo, estos allanamientos continúan y aquí lo tenemos a Mauri en vivo y en directo en uno de estos allanamientos. Mauri, ¿y qué es lo que encontraron hasta el momento, aparte de estos indicios que aparecen como, si se quiere, preliminarmente como extraños, ¿verdad? Que el que provee los envases también tiene pinturas, mientras que la pintura no debería haber estado ahí. Y aquí, en este lugar, al menos, solamente ese elemento le llamó la atención al fiscal, por lo menos él es lo único que mencionó, sobre que si bien, como ven en imágenes, aquí no hay ninguna máquina, ningún elemento que sirva para generar pintura. Sí hay más aparatos que sirven justamente para hacer estas latas. Entonces, ¿por qué había en este lugar una lata de enduido, o en realidad varias latas de enduido, o elementos para hacer pintura? Eso no pudo responder ni el encargado de este local, ni tampoco pudieron responder esta pregunta los trabajadores del local. Según lo que dijo el fiscal, el encargado de este local, en realidad lo único que respondió es que él está aquí a prueba hace unos 3 meses nada más, y que cuando él llegó ya estaba esa pintura ahí, bueno, y no sabe de dónde salió exactamente. Bueno, entonces esta es la situación en este momento en que se está desarrollando aún este allanamiento en Limpio de la empresa que proveyó los envases para poder enviar estas mercaderías que finalmente resultaron ser cocaína. No sabemos dónde cargaron, contaminaron, como dice la Senat, en qué país o en qué momento es lo que se está investigando. Esta fábrica está en Mariano Roque Alonso y allí se está realizando en este momento. La fábrica de Cartopar específicamente. Sí, y la aquí otra en realidad se hacen los envases de aluminio, y al lado se hacen, vimos también al levantar el portón que había toda la cuestión que tiene que ver con cartones y demás, de ahí el nombre de Cartopar específicamente. Mauri, y son empresas que trabajan desde hace un buen tiempo en nuestro país, pero con envíos al exterior, decían algunos de los responsables hace 3 años más o menos. Así es, de hecho que salieron publicaciones en medios de comunicación donde la empresa hablaba sobre cómo ha crecido desde hace 50 años prácticamente, y bueno, hace 3 años más o menos empezaron a vender estos productos al exterior. De hecho, el padre del hombre que se encuentra a cargo en este momento, él era el que empezó con esto. Luego él, por problemas de salud, COVID y demás, tuvo que alejarse de la dirección de la empresa. Entonces asumió finalmente este hombre y bueno, ahora se encuentra con este problema. Este es justamente el comunicado en conjunto que hacen desde Envases Paraguayos SRL, aglutinando a Pinturas Tupa, también a Cartopar y en este caso a estas pinturas que están enviando, ¿verdad? Son varias empresas aglutinadas en este mismo comunicado, donde deslindan responsabilidades y dicen ser víctimas de un operativo criminal transnacional, y también dicen que están
totalmente dispuestos a colaborar con la justicia. Bueno, y hagamos un